Zenit Reseña, el resumen semanal de las noticias más importantes de la Iglesia y el mundo. Un saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast de Zenit, el mundo visto desde Roma. Soy Diego Suárez y les doy la bienvenida a Zenit Reseña, el espacio donde cada semana te ofrecemos un resumen confiable y claro sobre la actualidad de la Iglesia y del mundo. Esta edición corresponde a la semana que fue del 29 de junio al 6 de julio. Sin más, vámonos a los titulares que nos dejó la semana. Vaticano da a conocer decreto de excomunión tras ordenaciones episcopales de lefebristas. Esto es lo que dice: desgarrar la túnica in consultite Christo es un pecado de extrema gravedad. León XIV escribe a los lefebristas. Descubren 2 sermones inéditos de San Agustín en Alemania. Hasta aquí los titulares de la semana. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, las noticias de la Iglesia y el mundo. Vaticano da a conocer decreto de excomunión a lefebristas después de las ordenaciones episcopales. Esto es lo que dice. El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el decreto de excomunión contra el obispo Alfonso de Galarreta, 4 sacerdotes ordenados obispos sin mandato pontificio y el obispo Bernard Felay, tras las consagraciones episcopales ilícitas realizadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El Vaticano advirtió además que quienes se adhieran al cisma incurrirían automáticamente en la pena de excomunión. ¿Cómo puede un laico pasar de los lefebristas a la comunión con la Iglesia Católica? Vaticano publica procedimiento. El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó el procedimiento para la reconciliación de laicos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que desearan regresar a la plena comunión con la Iglesia. El documento estableció que cada caso sería evaluado de manera individual y que quienes solicitaran la reconciliación debían profesar la fe católica, manifestar su adhesión al Papa y a la doctrina de la Iglesia, bajo la supervisión del obispo del lugar. Vaticano explica consecuencias de excomunión a lefebristas, entre otras, administración inválida de sacramentos. El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota explicativa sobre las consecuencias de la excomunión, derivada de las consagraciones episcopales sin mandato pontificio realizadas en Ecune, Suiza. El documento señaló que los ministros de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X debían ser considerados cismáticos. Advirtió que algunos sacramentos administrados por ellos eran inválidos y exhortó a los fieles a permanecer en comunión con el Papa y a no participar en las celebraciones promovidas por la fraternidad. Y hasta aquí las noticias que nos dejó la Iglesia y el mundo. Sin más, vámonos a las noticias de lo que hizo y dijo el Papa. Desgarrar la túnica inconsútil de Cristo es un pecado de extrema gravedad. León XIV escribe a los lefebristas. El 29 de junio, el Papa León XIV envió una carta al Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Davide Paleariani, en la que exhortó a desistir de las ordenaciones episcopales sin mandato pontificio y regresar al camino de la plena comunión con la Iglesia. El Santo Padre reconoció el apego de la fraternidad a la tradición y a la formación sacerdotal, pero advirtió que un acto cismático tendría graves consecuencias para los fieles y afirmó que desgarrar la túnica inconsútil de Cristo es un pecado de extrema gravedad, reiterando además la disposición de la Iglesia al diálogo y a la reconciliación. La respuesta no se hizo esperar. El padre Paleariani también mandó una respuesta, en la que dejó claro que no había un solo motivo para no llevar a cabo estas ordenaciones. ¿Cómo ser artífices de unidad? La respuesta del Papa León XIV. El 29 de junio, el Papa León XIV presidió la Santa Misa por la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, con la participación de 5.500 fieles. Durante la celebración impuso el palio a 35 arzobispos metropolitanos nombrados en el último año, entre ellos los de Cracovia, Calcuta, Viena, Nueva York, Westminster, Praga, Denver, Nueva Orleans y Lahore. En su homilía, el Santo Padre destacó el testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo como modelos de unidad, servicio y anuncio del Evangelio, y exhortó a los cristianos a ser constructores de comunión. Asimismo, saludó a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, enviado por el Patriarca Bartolomé. Otro cambio de dirección. León XIV reforma la diócesis de Roma y sustituye todas las disposiciones del Papa Francisco.
El 30 de junio de 2026 el Papa León XIV promulgó el motu propio Confirma Frates Tuos, con el que reformó la estructura del Vicariato de Roma y sustituyó la normatividad aprobada en 2023. La reforma otorgó mayores facultades al cardenal vicario, convirtió el Consejo Episcopal en un órgano consultivo y creó la figura del Moderator Curie para coordinar la administración del vicariato. El objetivo de estos cambios fue fortalecer el gobierno de la diócesis de Roma y hacer más eficaz su misión evangelizadora. Discurso de León XIV al recibir la Medalla de la Libertad. El 3 de julio, el Papa León XIV recibió públicamente en el Vaticano la Medalla de la Libertad, otorgada por el National Constitution Center de Filadelfia. Durante un mensaje transmitido a Estados Unidos, agradeció el reconocimiento y destacó la importancia de la dignidad humana, la libertad religiosa y los principios fundacionales del país en el marco del 250 aniversario de la Declaración de la Independencia. Y hasta aquí las noticias de lo que hizo y dijo el Papa. Sin más, vámonos a nuestra siguiente sección, las buenas noticias. Descubren 2 sermones inéditos de San Agustín en Alemania. La Universidad de Würzburg informó sobre el hallazgo de 2 sermones inéditos de San Agustín, identificados en un manuscrito del siglo XII, conservado en Polonia. El descubrimiento fue realizado por el profesor Christian Tornau y confirmado por el especialista internacional. Los textos abordan el pasaje bíblico del rey Saúl y la bruja de Endor, y su primera edición crítica está prevista para publicarse antes de finales de 2026. Y con esta noticia terminamos nuestra última sección. Les recuerdo que Zenit Reseña es un podcast de Zenit News Agency. Su director editorial es el padre Jorge Enrique Mujica. Estuvo con ustedes Diego Suárez. Les agradezco que nos hayan escuchado. Nos vemos la siguiente semana para enterarnos de lo que sucedió en la iglesia y el mundo. Bendecida semana. Zenit Reseña, el resumen semanal de las noticias más importantes de la iglesia y el mundo.